En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Trump miente sobre la OTAN. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Hay un principio bien conocido en propaganda política. Una mentira repetida con suficiente convicción y suficiente frecuencia acaba siendo percibida como verdad por una mayoría suficiente. No hace falta ni siquiera que sea verdad del todo. Donald Trump lleva años ejerciendo ese principio con una habilidad que sus adversarios siguen subestimando. Y ningún ejemplo lo ilustra mejor que su tesis central sobre la OTAN, que Estados Unidos financia la alianza, que Europa se aprovecha de la generosidad estadounidense y que Washington ha sido durante décadas el pagano de una organización que beneficia fundamentalmente a otros. Una mentira que ha calado en millones de ciudadanos de Estados Unidos que la repiten como si fuera una evidencia incontestable. El problema es que es en lo básico, en las cifras, una falacia. Una falacia construida sobre una confusión deliberada entre dos conceptos muy claros: el presupuesto de la OTAN y los presupuestos de defensa de los países miembros. Si vamos a los datos, en este caso son demoledores en contra del relato trumpiano. El presupuesto de la OTAN como organización, el dinero que financia las estructuras de mando, las oficinas, su personal, sus equipamientos militares comunes, es de poco más de 5.000 millones de dólares, 5.300 en este 2026. Es una cifra, para hacernos una idea de su dimensión relativa, que es apenas lo que gasta Estados Unidos cada 36 horas en defensa. En ese presupuesto común, Estados Unidos aporta el 14,9% del total, el mismo porcentaje exacto que Alemania. Y el conjunto de países europeos de la alianza financia el 60% del presupuesto de la OTAN. El 60%. No es Estados Unidos quien financia la OTAN, es Europa quien financia la OTAN. ¿De dónde viene la narrativa trumpiana interesada? De una confusión que evidentemente no es inocente. Cuando Trump y sus seguidores hablan del gasto en defensa de los aliados, no hablan del presupuesto de la OTAN, hablan de presupuestos nacionales de defensa. El propio gasto militar estadounidense en su guerra con Irán es un gasto propio, que no tiene que ver con la OTAN, por mucho que se empeñe. Sabemos que el gasto de Estados Unidos en defensa es altísimo, que multiplica por 3 el de la Unión Europea en su conjunto. Pero claro, eso afecta a intereses propios, a aventuras militares propias que no necesariamente van en la misma dirección de lo que se plantea con la OTAN. Forma parte de una cifra agregada con la que Trump intenta demostrar que Washington carga con el peso de la seguridad occidental, cuando se utiliza, obviamente, para cualquier interés geopolítico militar que afecte a Estados Unidos. Por ejemplo, las operaciones francesas en el Sahel durante años, financiadas por el erario del Elíseo parisino, también computan en esa bolsa. Pero evidentemente no tiene nada que ver con los intereses de la OTAN, que no tiene en su mandato el Sahel. Es evidente que la cifra de porcentaje de PIB puede ser un indicador aproximado de lo implicado que está un socio u otro en defensa, porque habla de lo que se gasta sobre su PIB en ese ámbito. Es útil como referencia política, pero es profundamente inadecuado como medida de la contribución real de cada uno a un proyecto común que tiene unas reglas comunes de atribución. Es directamente una manipulación usar esa confusión para presentar a Estados Unidos como una víctima de sus aliados, porque la presencia estadounidense en Europa, especialmente, la arquitectura de seguridad atlántica ha servido de forma extraordinariamente eficiente a intereses estratégicos, económicos y geopolíticos de Washington durante 80 años, nada menos. La OTAN, no nos engañemos, hay que decírselo claro a Donald Trump, no es una obra de filantropía estadounidense, ni mucho menos. Gracias a la OTAN, Estados Unidos ha mantenido durante décadas una presencia militar legítima y consensuada en el corazón de Europa. Ha tenido acceso a infraestructuras y capacidades de inteligencia en todo el continente. Ha podido proyectar fuerza hacia el este de una manera que no habría podido hacer si no hubiera sido dentro de esa infraestructura. Ha garantizado también su presencia en el sur, en el Mediterráneo, desde posiciones avanzadas en todo Oriente Medio. Ha garantizado también que el espacio político y económico europeo permanecieran alineados con los valores y los intereses del mundo occidental que lideraba Washington. Lo ha atraído a su esfera de influencia y se ha aprovechado de ello. Bien hecho, pero le ha dado un rédito, y de ese rédito no dice absolutamente nada Donald Trump.
Debilitarla o abandonarla no ahorraría dinero a Estados Unidos. Le costaría una posición geopolítica que no podría recuperar de otra manera, por otras vías. ¿Qué perdería Estados Unidos si vaciara de contenido la OTAN o se retirara de ella? Pues perdería el paraguas bajo el cual ha ejercido su liderazgo sobre toda Europa occidental durante generaciones, que le ha permitido contener entonces a la Unión Soviética, ahora a Rusia, proyectarse hacia zonas tan calientes y tan importantes estratégicamente para Estados Unidos como son todo Oriente Medio. Perdería la legitimidad multilateral que distingue su presencia militar en Europa de la de una potencia militar de ocupación, por si fuera poco. Simplemente, si se marchara, dejaría el espacio libre para que otro lo llenara, para que el vacío fuera, en el peor de los casos, ocupado por el caos. Es evidente, por otro lado, que ni siquiera las mentiras de Trump han necesitado ser verosímiles o ser verdad para ser políticamente eficaces, porque lo que es inquietante de todo este episodio es que la falacia en torno al presupuesto de la OTAN ha condicionado el comportamiento real de los actores, independientemente de su veracidad. ¿Europa qué ha hecho ante esa mentira? Pues acelerar sus compromisos de gasto en defensa. Y no porque los datos del presupuesto de la OTAN lo exigieran, sino porque el relato de Trump creó una presión política irresistible. Es un procedimiento sencillo, pero que da miedo porque se lanza una acusación simplificada, no veraz y emocionalmente potente. Y quienes tienen que desmentirla, en lugar de hacerlo, comienzan a responder dentro del marco que la propia falacia ha establecido. Aceptas implícitamente sus premisas porque no la rebates con argumentos que la demuestran mentira, sino que operas dentro de su misma lógica y de esa forma la legitimas. Confirmas ante la opinión pública que esa premisa populista era verdad, porque no la desmientes. Ya para todos los que gustan de estudiar el pensamiento político lo saben, lo conocen de sobra. Antonio Gramsci lo describió con precisión al hablar de la hegemonía cultural y política. Quien consigue fijar los términos del debate han ganado la mitad de la batalla, independientemente de lo que digan los hechos. La pregunta no es si tenía razón Trump o no en sus afirmaciones, que ya sabemos que no la tenía. La pregunta es por qué una afirmación tan fácilmente desmontable, con datos públicos, verificable, ha conseguido imponerse en el debate político como si fuera una evidencia. La respuesta nos remite a un mundo en el que las falacias bien ejecutadas tienen más poder geopolítico que los hechos, la realidad, la verdad, mal explicados. Hacemos un alto en el camino a la vuelta de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Radio Intereconomía, la radio que dobla su interés. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador, la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía, la radio de los negocios
para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y elabora la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con el plazo. Se cumple el ultimátum de Trump a Irán para que abra el estrecho de Hormuz. Ultimátum fijado inicialmente para las 2 de la madrugada, hora española. Si Irán no accede a liberar el paso marítimo, Trump amenaza con destruir el país. Mientras, y sobre el terreno, las fuerzas de defensa de Israel han emitido una advertencia a los iraníes para que eviten montar en trenes o se acerquen a las vías ferroviarias. En paralelo, siguen los ataques en el Golfo. Arabia Saudí ha anunciado que ha interceptado y destruido en las últimas horas 7 misiles lanzados hacia su región oriental, cerca de instalaciones energéticas. Se espera además que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vote este martes una resolución para proteger el transporte marítimo comercial en el estrecho de Hormuz. Artemis II inicia su regreso a la Tierra tras contemplar lugares nunca vistos de la cara oculta de la Luna. Y en ese regreso a la Tierra, el equipo de la NASA conversará con los astronautas para grabar la experiencia de la tripulación. La conversación tendrá lugar a las 8:30 de la tarde, hora española. Después, la NASA ofrecerá una rueda de prensa. J.D. Vance viaja a Hungría para apoyar a Viktor Orbán. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, realiza este martes y miércoles una visita a Budapest con el objetivo de apoyar al primer ministro Viktor Orbán ante las elecciones generales del próximo domingo en Hungría. Ucrania redobla ataques de larga distancia contra Rusia. Lo hace a la espera de que se reanuden las negociaciones a 3 con Rusia y Estados Unidos, que llevan más de un mes paralizadas por la guerra de Irán. En París comienza el juicio contra Sarkozy por presunta financiación libia. El Tribunal de Apelación de París comienza este martes el interrogatorio al expresidente francés Nicolas Sarkozy en el juicio por la presunta financiación libia de su campaña a las elecciones presidenciales de 2007, por la que fue condenado en primera instancia a 5 años de prisión firme por asociación ilícita. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ampliamos información con Crónicas, Blanca. A las 2 de la madrugada, hora española, concluye el ultimátum dado por Donald Trump a Irán para que reabra el estrecho de Hormuz. De no hacerlo, amenaza con destruir al país persa. Este ultimátum de Trump no aparece de la nada, llega en medio de un bloqueo efectivo del estrecho de Hormuz, con una caída drástica del tráfico marino, una guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán, con ataques cruzados en la región y con una fuerte subida del precio del petróleo. Araceli de Frutos, de Alaja Inversiones. Pendiente de declaraciones de Trump, pendiente de cómo va todo el conflicto y el petróleo pues un poco con dientes de sierra, ¿no? Volvemos a esos niveles de por encima de los $100 barril, $112. Bueno, pues en un principio, en las primeras semanas, eso no se haría con tener bastante temor, ¿no?, en las relaciones de mercado, pero vemos que, según indican los futuros, bueno, pues es la reacción que está teniendo los mercados es tibia, ¿no? Estados Unidos busca forzar una reapertura rápida porque Hormuz es clave para el suministro energético global. Eva Villanueva. Si Irán no reabre el estrecho de Hormuz en las próximas semanas, el mundo no se va a detener de golpe, pero sí va a empezar a encarecerse. Porque Hormuz no es solo un punto en el mapa, es uno de los pasos más sensibles del planeta por donde circula una parte clave del petróleo y del gas que alimentan la economía mundial. Y cuando ese paso se bloquea, el impacto acaba llegando en forma de subida de precios. Si en las próximas semanas el estrecho continúa cerrado, la economía global será más cara, más lenta y también más inestable. Jamie Dimon es consejero delegado de JP Morgan. Sí, tengo que ser un poco humilde en esto. No sé qué sabe el ejército. Lo que sí sé es que son bastante inteligentes, así que habla con alguno de ellos. Llevan años planeando esto. Tienen múltiples planes sobre la mesa para actuar, incluyendo la isla de Karg, el estrecho de Hormuz. Creo que va a ser difícil marcharse y tener el estrecho de Hormuz cerrado. Creo que será un verdadero problema para la economía mundial.
Y ese deterioro de la economía global se notará rápidamente en Europa y también en España. No necesariamente con problemas de suministro desde el primer día, pero sí, ya lo estamos notando, con gasolina más cara, vuelos más caros y más presión sobre la inflación y un petróleo que no baja de los $100 el barril. Araceli de Frutos, de Alaja Inversiones. El escenario base que se estaba manejando es pues un precio del crudo en torno a los $100. Bueno, ya íbamos incrementando un poco las expectativas de ese precio del crudo según iba produciéndose el conflicto, las semanas de conflicto. Los mercados lo estaban decidiendo bien, esa subida del precio del crudo estaría ya en mercado, pero si nos acercamos a $120 estaríamos en el peor escenario y se esperarían unas caídas de mercado en torno a un 10-15% adicional, ¿no? Si el bloqueo se prolonga, la crisis dejaría de ser solo económica. El mercado puede asumir durante un tiempo energía cara, pero lo que resulta más difícil de sostener es que una ruta estratégica como Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, permanezca cerrada sin respuesta. José Luis Orella es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Su objetivo es que se abra el estrecho de Hormuz como sea. E Irán necesita tener unas garantías claras un poco de su supervivencia. China y Rusia le han prestado un salvamento a nivel de inteligencia para marcar los objetivos. Estados Unidos claramente tiene una capacidad militar para poder destruir lo que quiera, pero no para mantener libre el estrecho de Hormuz. La operación, las fuerzas que ha llevado, se pueden desarrollar operaciones de tipo local para poder desarrollar lo que vimos en Venezuela. A día de hoy, el escenario más probable no es un cierre permanente, sino una reapertura parcial, vigilada o negociada bajo presión. Por un lado, Donald Trump, que está presionando. Por otro lado, a nivel de las negociaciones se ha dado más protagonismo un poco a un J.D. Vance para que sea el futuro candidato del Partido Republicano el que consiga soluciones. Estados Unidos quiere salir de la guerra como sea, los iraníes quieren salir también como victoriosos y por otra parte Israel que no quiere terminar. Así que tenemos, como vemos, un problema grave. En las últimas semanas, Hormuz ha vuelto a demostrar su importancia. Es un paso estrecho, pero con un impacto global. Y si sigue cerrado, la geopolítica dejará de percibirse como algo lejano, para reflejarse directamente en los precios que pagan los ciudadanos. Y Donald Trump ya se ha despertado y en una publicación en su red social, en Truth Social, acaba de asegurar que toda una civilización morirá esta noche para no volver jamás. No quiero, dice Trump, que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder, dice el presidente de Estados Unidos, algo maravillosamente revolucionario. Lo descubriremos esta noche en uno de los momentos, asegura Trump, más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. Dios bendiga, dice Donald Trump, al gran pueblo de Irán. El mundo mira, como vemos, a Hormuz mientras los ataques sobre el terreno continúan. Irán ha denunciado varios ataques contra la pequeña isla de Har, la principal terminal petrolera iraní, por la que pasa el 90% de las exportaciones de crudo de la República Islámica. El tráfico ferroviario, entre tanto, se ha interrumpido en Mashhad, en el noreste de Irán, tras las amenazas del ejército israelí contra la red ferroviaria del país. Esta mañana los militares israelíes han pedido a la población iraní que evite viajar en tren y que se aleje de las vías durante todo el día por su seguridad. Mientras, y en Estambul, ha sido atacado el consulado israelí en esta ciudad turca. El Ministerio israelí de Exteriores ha aclarado que no había personal diplomático en su consulado en Estambul en el momento del ataque. No aporta más detalles sobre el tiroteo en el que, según el gobernador de Estambul, hubo 3 atacantes con pistolas y armas de mayor alcance y uno está muerto y los otros 2 heridos. Nuestros agentes de policía, dice, fueron atacados. Como consecuencia del ataque, 2 de ellos han resultado gravemente heridos. Uno de los terroristas murió y otros 2 fueron neutralizados, aunque resultaron heridos. Israel, recordemos, retiró a sus diplomáticos de Turquía, tanto en Ankara como en Estambul, como medida de seguridad en 2023, poco después de la invasión de Gaza, cuando el Consejo de Seguridad Nacional instó a todos los israelíes en Turquía a abandonar el país lo antes posible.
Y a pocas horas de que acabe el plazo del ultimátum de Trump, Teherán sigue sin inmutarse. Mientras Washington ofrece acuerdos unilaterales, Teherán responde con propuestas propias más amplias y exigentes. No parece atemorizado ante la amenaza de Washington ni está dispuesto a negociar. ¿Por qué? ¿Acaso Irán duda de que Trump vaya a hacer realidad sus ultimátums, o el coste que supondrían los ataques anunciados no es suficiente disuasión? Para algunos, si Irán está dispuesto a no ceder ante Washington pese a su ultimátum, puede ser porque quizá bajo su criterio está ganando la guerra. Pablo Llanone. Antes de medir quién va por delante en el conflicto, hay que tener como baremo la meta de cada actor. Para Estados Unidos, ganar implica frenar el programa nuclear iraní, restaurar su capacidad de disuasión en la región y garantizar la estabilidad de rutas clave como el estrecho de Hormuz. Para Israel, el objetivo es debilitar estructuralmente a Irán y su red de aliados regionales, como Hezbollah, eliminando así amenazas que percibe como directas a su supervivencia. Para Irán, en cambio, ganar significa algo mucho más básico y a la vez más difícil de combatir: no ser derrotado. Debe mantener el régimen y conservar capacidad de presión regional. Esto último se traduce en seguir con su programa de enriquecimiento de uranio y no aceptar una paz impuesta en términos adversos que le debilite. Ahí está la clave que redefine todo el conflicto. Unos necesitan imponerse, otros solo necesitan resistir. En teoría de conflictos esto tiene un nombre. El politólogo E. William Thartman lo llamó el momento de madurez. Las guerras se negocian cuando ambas partes perciben que han llegado a un punto muerto doloroso del que no pueden salir ganando. Ese momento por ahora no ha llegado, ya que Irán, pese a estar dañado y debilitado, considera que el coste de aceptar las exigencias de Washington sería mayor que el de resistir. Israel y Estados Unidos han golpeado su industria petroquímica, sus puentes y su infraestructura energética. Han causado un gran estrago civil que aumenta el hastío de la población, cada vez más reprimida por los ayatolás. Irán ha perdido a su líder supremo y ha nombrado a otro cuya existencia aún se sigue cuestionando. Ahora, la nueva amenaza de Trump podría elevar más los costes. No obstante, tiene el estrecho de Hormuz y mantiene como rehén a todo aquel que apoya abiertamente al bando de Washington y coetáneos. Sabe que cuanto más se alargue el conflicto, Estados Unidos saldrá más perjudicado. Como nos recuerda Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective, el coste bélico es desproporcionado. Estados Unidos, para ganar esta guerra, tiene que llevar a cabo un esfuerzo bélico descomunal que acabe con todos y cada uno de los guardias revolucionarios, mientras que a Irán le basta para ganar con mantener cerrado el estrecho de Hormuz, para lo que apenas necesita una pequeña dotación de hombres. Mientras aumentan los costes de una guerra que, según las últimas encuestas, casi el 60% de la población estadounidense rechaza, una crisis económica sin precedentes se cierne sobre los mercados. Es solo cuestión de tiempo, que es precisamente el mayor aliado de Teherán en estos momentos, el tiempo. No sabemos de cuánto estamos hablando, semanas, meses, pero sería un tiempo suficiente para que Washington acabe cediendo e Irán pueda resistir sin ser doblegado del todo. Teherán parece decidido a ello a toda costa, pese a las amenazas constantes de Washington. Por un lado, desconfía de que Trump vaya a hacer realidad su ultimátum, basándose seguramente en el concepto taco, es decir, Trump siempre se acobarda. Miguel Villarejo. La verdad es que el ultimátum de Trump es un ultimátum de chicle, porque Trump lo ha estirado. Estaba ahí consultando la hemeroteca y lo ha estirado varias veces. Evidentemente, Trump podría no acobardarse esta vez, pero Irán no se ha ni achantado ante esta posibilidad. Quizá es porque sabe que puede resistirlo. Se colgaría la medalla de haber aguantado el infierno, entre comillas, desatado por Trump. Y eso podría ser la antesala a una rendición de Washington, que ya no sabría qué hacer para doblegar a los ayatolás. La invasión terrestre no sería una opción, algo en lo que coinciden la mayoría de expertos. Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Es un país con una orografía complicada, llevan 50 años allí, ¿no? La Guardia Revolucionaria y los ayatolás se lo conocen muy bien, o sea, no conquistar eso yo creo que sería mucho más difícil que Vietnam, ¿no? Una posible retirada de Washington permitiría a Teherán no erradicar su programa nuclear, revivir a su moribunda cúpula y mantener su influencia regional. Ese será el grabado de su victoria, amarga y dolorosa, pero suficiente para escribir el relato que le interesa. Mientras tanto, al otro lado estaría Israel,
que ha logrado descabezar al régimen iraní, acabar con cargos importantes y sigue, al margen de Estados Unidos, golpeando a Hezbollah en el sur del Líbano. Sus objetivos poco a poco se están cumpliendo en el corto plazo y podrían ser el exitoso precedente de una nueva ofensiva en el futuro. Los objetivos de Washington, sin embargo, siguen estancados en la casilla de salida, a la sombra de los avances de Jerusalén. Ese es el reflejo que se tiende sobre el escenario bélico a pocas horas de que finalice el plazo de Trump. Mientras Israel gana las batallas, Irán podría estar ganando la guerra. Dentro de unos días, sin embargo, la lectura podría ser bien distinta, si los cuestionados ataques de Estados Unidos son tan brutales que resistir se convierte en una tarea insoportable para Irán, algo poco probable. Y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se encuentra ya en Hungría para dar su apoyo a Viktor Orbán ante las elecciones presidenciales de este próximo domingo. La visita de J.D. Vance a Budapest es sin duda un gesto político ante uno de los principales aliados europeos de la Casa Blanca. Gemma González. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, visita Hungría en plena recta final de la campaña electoral. No es un viaje protocolario, es un respaldo político explícito al primer ministro Viktor Orbán, que se enfrenta a las elecciones más abiertas de los últimos 15 años. Desde 2010, Orbán ha gobernado con mayorías amplias y ha construido un modelo propio dentro de la Unión Europea, basado en el control institucional, un discurso nacionalista y un pulso constante con Bruselas. Ese modelo explica por qué Hungría se ha convertido en uno de los socios más incómodos para la Unión. Bruselas acusa al gobierno húngaro de erosionar el Estado de Derecho, limitar la independencia judicial y restringir la libertad de prensa. A eso se suma su política exterior. Budapest ha bloqueado o retrasado decisiones clave del bloque, especialmente en sanciones a Rusia y apoyo a Ucrania. En ese contexto, la visita de Vance va más allá de la campaña, refuerza el alineamiento entre la administración de Donald Trump y uno de los líderes europeos más críticos con la actual arquitectura comunitaria, pero además llega en un momento delicado para Orbán. Tenemos excelentes relaciones económicas y comerciales de las que hablaremos hoy, pero sobre todo aprecio la amistad de Víctor, pues es muy raro encontrar a alguien con su combinación de habilidad diplomática y sabiduría. Para nosotros es muy importante mantener esta relación y sé que tienen elecciones en 5 o 6 días, así que queríamos venir a despedirnos. Los sondeos apuntan a un escenario inédito. Su partido ya no es favorito, claro. Varias encuestas sitúan por delante a la oposición liderada por Peter Magyar, con ventajas que oscilan entre los 3 y los 10 puntos. Aún así, el resultado sigue abierto. El sistema electoral húngaro, reformado durante los años de mayoría de Fidesz, favorece al partido más fuerte en los distritos y podría permitir a Orbán mantenerse en el poder, incluso sin ganar el voto popular. Por eso los analistas coinciden en que la oposición necesita una ventaja clara para asegurar el cambio. Hungría se ha convertido así en algo más que en unas elecciones. Es un punto de fricción dentro de la Unión Europea y también un reflejo de las tensiones políticas que atraviesan hoy el continente. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. En Capital Intereconomía te contamos cómo proteger lo tuyo sin dramas ni tecnicismos. Historias reales y claves prácticas para que planificar tu futuro sea casi fácil, seguro y coherente. Cada semana tu legado suena mejor con Legal por Naturaleza e Itziar Pernía. Los lunes a partir de las 10:30 de la mañana en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Myanmar rara vez ocupa titulares en Occidente, pero su posición en el mapa asiático lo convierte en una pieza estratégica relevante. Puerta terrestre de China hacia el Índico, una de ellas, eslabón clave en corredores energéticos y comerciales de Pekín, escenario de una guerra civil larvada tras el golpe militar del 21. El país vive profundas derivadas regionales y enfrentamientos. Analizamos su peso geopolítico, sus fracturas, los intereses que se cruzan en su territorio. Lo hacemos con Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Espero que estés muy bien. Igualmente. Hablábamos, Miguel Ángel, antes de vernos en esta entrevista, de que Myanmar podría describirse como el tapado de Asia. Te pido factores que nos expliquen que un país, en principio periférico, si no profundiza uno demasiado, tenga un peso geopolítico en el tablero regional relevante. Pues bien, la primera idea a destacar es que se encuentra a nivel geográfico rodeado por dos potencias, yo me atrevería a decir de primer orden, como puede ser la India y China, ¿no? Aunque podemos salvar las distancias entre el desarrollo de una y de otra. Por otra parte, en segundo lugar, se encuentra en un punto a nivel de desarrollo estatal que puede poner en peligro la inestabilidad de la región. Es uno de los pocos estados con esa proyección hacia un estado fallido debido a esta larga guerra civil que lleva prácticamente instaurada desde su independencia en 1948 del Imperio Británico. Y un tercer lugar, o un tercer punto, Rafa, es la cantidad de recursos naturales que tiene, desde hidrocarburos, como puede ser los gasoductos y oleoductos que tiene ese corredor económico que conecta con China, y es capaz, si operase en su máxima capacidad, Rafa, de suministrar hasta el 20% del suministro chino en este sentido. También tiene oro, metales preciosos, y cabe destacar que un país con apenas 54 millones de habitantes, 55, un poquito superior al de España, es el mayor productor de tierras raras pesadas, como puede ser el terbio y el disprosio, que se utilizan para tecnologías clave, defensa, semiconductores, y estamos hablando de un país, como bien decías al principio, un tapado de la geografía en el sudeste asiático, un actor importante en términos geopolíticos y con muchos intereses en juego por parte de la India y por parte de China sobre todo. La verdad es que las cifras que pones sobre la mesa son ya de por sí relevantes. Por ir ahondando, por establecer la importancia y profundizar en ella respecto de los actores más a su vez, más relevantes. China, que es la que en principio puede ser la primera potencia mundial, pues para ella Myanmar es una salida más, pero estratégica, al Océano Índico. No sé si influye mucho en reducir su dependencia del estrecho de Malaca. Y también te pregunto, dabas una cifra relevante, 20%. ¿Es fundamental para la seguridad energética de Pekín? Totalmente, y los hechos lo demuestran. Hay un puerto de aguas profundas, lo único que tiene China actualmente, más allá del de Bangladesh, para el cual necesita incluso a Myanmar en este sentido. Este puerto se empieza a construir en 2009 y 2014. Actualmente comienza a intentar reabrirse y explotar toda su capacidad, porque estamos hablando que opera en torno a un 7 o un 8% del suministro chino, y se espera que se incremente en los próximos años. También forma parte, ¿no?, de esa política de seguridad energética que China ha ido desarrollando estos años y que nunca ha estado más de actualidad como hoy en día, Rafa, teniendo en cuenta toda la inestabilidad de Oriente Medio y el estrecho de Hormuz. Y en este sentido responde, ¿no?, a esa necesidad de responder al dilema de Malaca, un estrecho del cual depende el 70 y 80% del suministro energético chino, y en caso de que tuviese algún tipo de problema o de inseguridad militar, económica y comercial en este estrecho, Myanmar sería un objetivo clave y un recurso o herramienta fundamental para intentar suplir este problema. Estamos hablando de que incluso a nivel terrestre este corredor ahorraría unos 3.000 kilómetros, que vienen a suponer unos 5 o 6 días de viaje respecto a las travesías normales del suministro energético chino, y por lo tanto China no puede dejar esta oportunidad, digamos, de consolidarse dentro del país en un momento en el que sobre todo el aparato militar está controlando este estado, y también de ejercer ese contrapeso a toda la política del este que tiene la India también para contrarrestar los intereses chinos, y también jugando una pieza fundamental con Bangladesh.
Miguel Ángel, Pekín está apostando por la estabilidad del régimen, como indicabas. ¿Tiene un principio fuerte en ese argumento o no le importaría con las guerrillas también acercar posiciones independientemente de quién controle el poder en Naypyidaw, en esa capital federal, porque lo que le importan son sus intereses? La principal característica, Rafa, de la postura china en Myanmar es la ambigüedad. Es decir, nos hemos encontrado con situaciones y contextos en los que principalmente apoya al aparato militar. En este sentido, continúa profundizando en una política de no injerencia en los asuntos de otros estados. También lo hemos visto en otros numerosos ejemplos, sobre todo el caso del continente africano, que es bastante observable. Y en esta línea vemos a Pekín apoyando en determinados momentos la estructura de la junta militar a partir del golpe de 2021 e incluso en periodos anteriores, como te comentaba, a lo largo de esa construcción del puerto de aguas profundas en la bahía de Bengala, pero también debido a la inestabilidad interna y a esa guerra civil constante que comentábamos al principio, pues hay ciertas zonas que son claves para China que tienen un alto grado de inestabilidad, porque los grupos étnicos, que hay más de 135 en Birmania, pues controlan determinadas zonas, tanto de las fronteras como de zonas de minas de recursos críticos y también en la zona sur del puerto. Y aquí China ha actuado de dos formas diferentes. La primera, en febrero de 2025 del año pasado, se conocía la presencia incluso de mercenarios chinos para asegurar la estabilidad en zonas de interés para Pekín en Myanmar. Y una segunda derivada es que también ha apoyado a grupos diferentes, de diferentes etnias, para ejercer esa contrapeso respecto a la junta militar y mandando un mensaje claro, es decir, si no me dejas actuar también en torno a mis intereses dentro de tu país, pues también voy a seguir impulsando aquellas guerrillas que te hagan esa contraguerra y ese sistema, digamos, que no puede controlar del todo la junta militar en todo el país. ¿Cómo se está comportando en todo esto India, que lo mencionabas como el otro actor relevante? ¿Qué papel juega Nueva Delhi en estas ecuaciones? Porque al final la inestabilidad birmana seguro que afecta a su propia seguridad, pero más allá de eso, también tendrá intereses en la geopolítica regional por los que influir en uno u otro sentido. Sí, totalmente. Myanmar juega una pieza clave en lo que la India considera como una de las ramas de la política exterior para el sudeste asiático, la política de actuar hacia el este, y aquí Myanmar es una pieza clave. La circunstancia respecto a China o la influencia es mucho menor, por lo tanto aquí podemos afirmar que Pekín le lleva cierta ventaja en determinados ámbitos, sobre todo económico y comercial, sin ningún tipo de duda. No obstante, la India ha intentado en repetidas ocasiones acercarse a la junta militar, pero en este caso tienes a dos problemas estratégicos para la India. El primero de ellos es Bangladesh, un estado con el que también mantiene determinadas disputas en sus fronteras, y toda la polémica relacionada a partir de 2017 con el grupo Rohingya. ¿Por qué? Porque varios de estos grupos étnicos, pues la India está intentando proteger también, porque se consideran los indios una etnia muy pequeñita dentro de Myanmar, pero que también está pormenorizada y está siendo perseguida dentro del país. Por lo tanto, mantiene intereses estratégicos, sobre todo en ampliar su influencia hacia el sudeste asiático, en contrarrestar a los intereses chinos y sobre todo también en intentar proteger y proyectar sus intereses en Myanmar. Myanmar, estamos hablando de Myanmar continuamente, para quienes tengan cierta edad como yo, es Birmania. Tampoco hay que irse muy lejos. Quizá no le suena tanto, a los jóvenes seguro que sí, pero es Birmania, la muy conocida históricamente Birmania. En este contexto tan complejo tenemos una ASEAN que ha intentado mediar, pero con escaso éxito. El principio de no injerencia que tú mencionabas respecto de China, que lo sabemos, siempre intenta mantener problemas internos, son problemas internos, aunque tengamos el matiz que tú has mencionado, pero el principio de no injerencia por parte de ASEAN ante una crisis que podría desbordarse, ¿no queda un poco en evidencia? Sí, desgraciadamente sí, porque también ante este tipo de contextos se ven, ¿no?, ese tipo de criterios y divisiones internas y la falta de capacidad de actuación que tienen las organizaciones internacionales de este tipo de cara a este tipo de contextos y situaciones. Pero no solo la ASEAN, también la propia Naciones Unidas, organizaciones también como la Unión Europea y países importantes como Estados Unidos se han mostrado ineficaces o faltos de capacidad estratégica para influir en la toma de decisiones de la junta militar en Myanmar.
En este sentido, la ASEAN está completamente dividida, es decir, han habido países que sí apoyan a la Junta y la reconocen, como pueden ser los casos de Camboya o Vietnam, y luego un alineamiento más general, aparte de este tipo de casos estatales, que están en contra y sancionan a la Junta Militar. Y sobre todo promovido por un miedo, ¿no?, de balcanización del país que lo divida, que sea contraproducente o sean incapaces de generar cualquier tipo de gobierno civil capaz de asegurar unos mínimos derechos a la población y un funcionamiento relativamente normal. Porque, como te comentaba, Rafa, el miedo de la región es que se convierta en el primer estado fallido del sudeste asiático, y en un momento, sobre todo a nivel económico, que en estos últimos 4 o 5 años la economía se ha detraído en cerca de un 20%, y las previsiones nos afirman que van a seguir detrayéndose y un decrecimiento constante, y arrastrar así a determinados actores dentro de la región también. Y por lo tanto es una cuestión fundamental para la ASEAN, para la estabilidad de la región, pero también es una lacra en el sentido de que no se han visto determinados avances considerables para solucionar esta situación tan drástica. Hablamos, Miguel Ángel, de la posibilidad de convertirse en un estado fallido, en el que al final pues potencias regionales competirían indirectamente, pero metiendo las cucharas, si se me permite lo coloquial. ¿Quiénes saldrían ganando? Desde mi punto de vista, la ventaja la tiene actualmente China. Si analizamos en términos de seguridad, estabilidad, economía y comercial, pues China mantiene unos lazos mucho más fuertes que el resto de actores en la región. Esto supondría, ¿no?, seguir desequilibrando esta balanza de poder regional hacia el lado de Pekín. No obstante, considero que estamos ante un escenario bastante peligroso, Rafa, porque recientemente se han celebrado elecciones dejando afuera a más de 10 millones de habitantes, por lo que estamos comentando, por esa falta, ¿no?, de capacidad de la Junta Militar de controlar las fronteras que son tan porosas, tan importantes a nivel estratégico, y por lo tanto cualquier error o cálculo estratégico pues afectaría o arrastraría al resto de la región. Pero no obstante, vamos a seguir viendo cómo India y China pujan por ser líderes y tener ese acceso clave en Myanmar. No podemos olvidar, también has mencionado, en este caso parece que bastante más fuera de juego, pero has mencionado en algún momento de tus respuestas anteriores Estados Unidos. ¿Qué margen real puede tener Washington en Myanmar, teniendo en cuenta pues que no hay esa presencia directa? No sé si es una cesión consciente de forma estructural de la influencia a Pekín, o si simplemente es una resignación ante hechos consumados. Optaría por la segunda vía que plantea Rafa, esa política de hechos consumados. Se han visto desde prácticamente la primera administración Trump incluso cómo las sanciones han sido ineficaces, porque si al fin y al cabo son capaces de sortearlas mediante una construcción de alianzas por parte de la Junta Militar de Myanmar con actores tan importantes como China, como Rusia e incluso con Irán, que también tiene ciertas afinidades en cuanto a sorteo de sanciones, capacidad energética y de influencia en este tipo de mercados, pues Estados Unidos y la Unión Europea también, añadiría, Rafa, se han visto en términos estratégicos pues obligados, ¿no?, a ceder este territorio a manos chinas y a su influencia, por lo que sería también, y de hecho también responde, Rafa, a todo lo que Estados Unidos ha intentado hacer a lo largo de la región con países como Filipinas, Vietnam, porque como no puede hacerlo en Myanmar, intenta hacerlo con los países colindantes también. Hemos dicho que la situación compleja, caótica de enfrentamientos del país viene prácticamente desde la independencia. Te pregunto, en este caso, en tu opinión, ¿también tiene el origen este caos en una descolonización errónea? No lo sé. Sí, eso totalmente. O sea, hablamos de un proceso de descolonización bastante poco estructurado, y a eso se le suma, Rafa, la presencia tan compleja y diversa de grupos étnicos. Como te comentaba, son actualmente 135 grupos étnicos diferentes, con religiones diferentes, con etnias predominantes frente a otras. Estamos hablando de que de estas 135 etnias o grupos étnicos, alrededor de un 68% son los barmas, los más originarios de la región. También tenemos religiones como el cristianismo,
el Islam, y aunque la predominante es el budismo, e incluso, Rafa, pues todo el experimento que se hizo después durante la Junta Militar a partir de 1962 en términos económicos, con esa especie de comunismo a la birmana con aspectos incluso influidos por astrología, que es bastante curioso, llevaron al desastre al país. Por lo tanto, yo apostaría como punto de base ese proceso de descolonización complejo, sumado a condicionantes que la propia Birmania ya representaba como colonia, que no olvidemos que era de las colonias más ricas y que más recursos proveía al Imperio Británico, y que actualmente pues la inestabilidad que posee o que demuestra en la región pues responde a este tipo de condicionantes históricos que han tenido un gran peso. La verdad es que nos has dibujado perfectamente la relevancia de este país tan desconocido para muchos, y con datos incluso no ya geopolíticos, sino geoeconómicos fundamentales para que quien aspira a ser y a dominar ese extremo de Asia, como es China, tenga mucho interés y mucho cuidado en lo que sucede en Myanmar. Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos, muchísimas gracias, un abrazo, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Rafa, por la invitación y por siempre es un verdadero placer compartir contigo espacio. Un abrazo fuerte. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hungría celebra las que podrían ser sus elecciones legislativas más relevantes desde la caída del comunismo en 1989, en un ambiente de profunda división, de crispación entre seguidores de Viktor Orbán, en el poder desde 2010, y su rival, Péter Magyar. Sabemos que Orbán ha ejecutado, en el tiempo que lleva en el poder, una revolución en valores, con rechazo a la inmigración, en conflicto permanente con la Unión Europea, mostrando buena sintonía tanto con Vladimir Putin como con Donald Trump, y todo con un control casi absoluto de las instituciones. Hablamos durante los próximos minutos con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, experto en gobernanza europea y seguridad. Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Más allá, lo sabemos, de la Unión Europea, Orbán es el líder comunitario mejor aliado de Moscú, también muy bien visto por Donald Trump. Tenemos a J.D. Vance presente en Hungría ahora mismo como muestra mejor de apoyo ante los próximos comicios. ¿Qué análisis podríamos hacer del encaje ahora mismo, en un primer vistazo, de Viktor Orbán en lo internacional? Porque tiene apoyos de lo más heterogéneo. Pues yo recalcaría esto que aparece en el faldón, verso libre. Es una persona que ha conducido Hungría durante 2 periodos no simultáneos. Antes de estos 12 años que se van a cumplir ahora, él tuvo un primer gobierno, pero estos 12 años son los que han tenido esa impronta de Viktor Orbán, tal y como lo conocemos a día de hoy, en una Hungría pues que ha tenido sus más y sus menos con la Unión Europea, pero no por una visión antieuropeísta, sino yo creo que la europeicidad de Orbán hay que entenderla dentro o a su manera, ¿no? Es una europeicidad sui generis, pero sobre todo son esas relaciones con Moscú en un tiempo tan turbulento como el que llevamos viviendo desde hace 4 años con la guerra de Ucrania, donde quizá mayores discrepancias ha habido, aparte de pues todo el mecanismo del artículo 7 y las ciertas no sanciones, pero sí castigos impuestos por la Comisión Europea ante el incumplimiento por parte del gobierno húngaro de disposiciones comunitarias de derecho europeo. No sé muy bien a qué atribuir, te pido tu opinión, ese carácter díscolo de Orbán respecto de Europa y esa afinidad por Putin. ¿Es genuina o es dependencia energética? Porque sabemos que sigue teniendo un enfoque volcado hacia el este en lo energético, porque hay otros países similares en la zona que rápidamente arbitraron las medidas necesarias para dejar de depender de los oleoductos rusos.
Bueno, la clave energética es uno de los factores más importantes. Hungría depende muchísimo de los recursos energéticos que llegan del este, en concreto de Rusia, a través de los países que hay entre medias de Rusia y la Unión Europea, de la misma manera que nosotros en España dependemos del norte de África. Por eso, cuando se adoptaron las sanciones contra Rusia a causa de Hungría, bueno, pues Víctor Orbán adoptó esa posición un poco sui generis, precisamente con una visión nacional o en clave nacional, no nacionalista en el mal sentido, pero sí pensando en las posibles consecuencias que podrían tener esas medidas dentro del pueblo húngaro, dentro de la economía húngara y sobre todo por esas conexiones que mantiene en clave energética y que, bueno, pues es verdad que estamos hablando de cuestiones energéticas, política exterior, pero en último extremo todo eso deja un reflejo en la cesta de la compra y ante todo un gobernante, en términos económicos, puede vender que ha crecido la economía, puede vender que ha bajado el empleo, pero si la inflación se dispara, si los precios de la cesta de la compra también lo hacen, pues difícilmente puede recabar el apoyo de la población y además estamos hablando de un país que no tiene adoptado el euro como moneda oficial, mantiene en ese sentido su soberanía monetaria, está llamado a adoptar el euro en el futuro como el resto de países de la Unión Europea, excepto Dinamarca, pero de momento no lo tiene una moneda nacional y también tiene que vigilar porque la moneda nacional, el forint húngaro, pues mantenga ciertos niveles de paridad y cierta estabilidad cambiaria. En los últimos meses han llegado a circular informaciones sobre filtraciones de información clasificada desde altos cargos húngaros hacia Moscú, incluyendo, por ejemplo, deliberaciones internas del Consejo Europeo. Si esto se confirmara, estaríamos ante un caso verdaderamente controvertido, espionaje de un Estado miembro contra la propia Unión Europea. ¿Esto qué respuesta merece de Bruselas, en tu opinión? Bueno, yo más que espionaje hablaría de revelación de secretos, porque sabemos Orbán no está infiltrado en el Consejo Europeo ni el ministro húngaro en el Consejo, es decir, son miembros de pleno derecho que lo que hacen es no respetar o vulnerar ese deber de secretismo, no de secretismo, de confidencialidad, mejor dicho, y sobre todo porque es también la manera en la que los 27 líderes pueden hablar de manera abierta, adoptar decisiones y negociar, llegando a acuerdos, más allá de que luego a la opinión pública vendan otro tipo de políticas o vendan otro tipo de discursos. Pero si se confirmara que esto ha sido así, pues evidentemente supondría primero una quiebra de confianza dentro de las instituciones europeas, porque sería la primera vez que un Estado miembro rompe ese deber de confidencialidad que se presupone en las deliberaciones. Hay otros momentos en los que se hacen incluso públicas y las votaciones también, pero sería la primera vez que esto sucede y sin duda pues podría suponer nuevas sanciones para Hungría, aparte de las que ya tiene impuestas por haber violado las obligaciones que se derivan de su membresía en virtud de los tratados de la Unión Europea y que le lleva pues a tener que pagar incluso una multa diaria que al gobierno húngaro, bueno, pues sopesando los pros y los contras, pues le trae a cuenta, ¿no? Prefiere pagar esa multa antes que cumplir con esas disposiciones y bueno, pues es una decisión legítima, respetable, pero los tratados imponen unos deberes y bueno, pues como diríamos en español, uno se lanza al ruedo sabiendo lo que hay que lidiar, ¿no? Y cuando uno se adhiere o pide la ampliación a la Unión Europea, pues sabe que hay unos deberes y unos requisitos. Podemos entrar a debatir mucho, largo y tendido, este tipo de medidas que no se implementan y por qué no lo son. Pero bueno, esa sería la situación dentro del Consejo Europeo, del Consejo también, porque ahí está también el representante ministerial que corresponde según las deliberaciones. Y habrá que ver sobre todo qué pasa este domingo, porque lo hemos visto también en el caso polaco, con el gobierno del PiS, del anterior primer ministro Morawiecki. Hubo una serie de tensiones con la Unión Europea que con el cambio de gobierno, bueno, pues el nuevo gobierno, pero ya está casi a punto de revalidar, ¿no? También en las elecciones, encabezado por Donald Tusk, dio marcha atrás y entonces, bueno, pues la Unión Europea también en un primer momento contuvo esas sanciones y después pues dio marcha atrás, ¿no? Habría que ver, yo creo que en ese caso, en caso de que se produjera esa alternancia, la Unión Europea primero mantendría un poco la expectativa y si se confirma el cambio de rumbo, pues haría también algún gesto de buena voluntad. Si no se confirma
esa alternancia y Víctor Orbán siga en el poder, pues podremos ver nuevas fricciones también con Bruselas. Hablabas de Polonia, que daba un giro hacia el europeísmo de nuevo. ¿El eje de Visegrado está muerto políticamente o esa sintonía entre Orbán y Fico hace que Hungría siga arrastrando a Eslovaquia hacia posiciones más díscolas? Bueno, cada país hay que entenderlo dentro de su complejidad, ¿no? Y en el caso de Polonia, es verdad, lo hemos visto, ha coincidido también, grosso modo, el mandato de Donald Tusk con la guerra de Ucrania, y Polonia pues ha sido el país que más refugiados ha acogido, ¿no? Y ahí hay una solidaridad vecinal, histórica, también en parte por esa Commonwealth polaco-lituana que incluía a Ucrania, cuestiones históricas en las que no vamos a entrar, y la solidaridad de Polonia es mucho más cercana con Ucrania ahora que con Hungría, aunque no sea parte de la Unión Europea. Ese eje que tú mencionabas es un eje móvil, hay que entenderlo como algo dinámico, no como algo estático. Hablábamos anteriormente del eje Varsovia-Budapest, ahora hablamos del eje Budapest-Bratislava. En cualquier momento ese eje puede desplazarse. Lo que está claro es que, bueno, Fico mantiene también un perfil propio, pero de momento no ha llegado a los extremos a los que llegó el anterior gobierno polaco o a los que ha llegado el gobierno del Fidesz en Hungría, ¿no? Habrá que ver si en el futuro esto se mantiene o cambia, pero a día de hoy no ha ido a esos extremos, ¿no? Con controversia dentro del seno de la Unión por los efectos o no del artículo 7, hay quien sugiere explorar fórmulas de cooperación reforzada, la propuesta Kleinbeil, por ejemplo, de ese E6, integraciones a varias velocidades. ¿Eso es viable o sería el principio del fin de un proyecto común? Bueno, si entendemos la Europa a varias velocidades como mecanismos de cooperación reforzada, eso está en el tratado, ya existe. La Fiscalía Europea, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, de todo ello. Pero yo creo que el hablar de una Europa, en términos generales, a dos velocidades, con dos tratados, con dos dinámicas diferentes, con una duplicidad institucional, podría ser el fin del proyecto europeo tal y como lo concibieron los padres fundadores. Creo que habría que mantener la esencia y preservar ese legado que ha funcionado. A pesar de todo, hay que reconocer que ha funcionado en estos, vamos camino de 80 años, ha evitado el objetivo principal por el que nació la Unión Europea, que era construir un mercado interior, efectivamente, pero sobre todo mantener la paz dentro de los Estados miembros. Eso lo ha cumplido con creces. Ahora mismo esa guerra que cada generación vivía entre Francia y Alemania es un imposible. Y yo creo que debemos seguir manteniéndolo. Es un poco también la filosofía que Merkel, cuando a finales de la primera década del siglo actual estalló la crisis del euro, se habló de la salida de Grecia de la eurozona, también se mostró contraria a que hubiera una Europa de dos velocidades. Eso yo creo que sería un error, mantener esa duplicidad intraeuropea, pero también están los mecanismos de cooperación reforzada, están contemplados en el tratado, llevan avanzándose en muchos aspectos desde hace bastante tiempo y por ahí podemos encontrar un camino, ¿no? Habrá que ir viendo también la literalidad del tratado, porque habrá políticas en las que sí sea factible apostar por mecanismos de cooperación reforzada y otros a lo mejor en los que no solo porque el tratado no lo permita, sino porque luego la práctica o las medidas que se adopten y quieran implementarse pues no lo permitan, ¿no? Habrá que ir viendo el encaje, pero yo creo que esa salida podría ser un objetivo, pero también hay que remarcar que no se puede excluir a Hungría ni a ningún país de la Unión Europea de participar en estos mecanismos de cooperación reforzada. Si Hungría mañana decide unirse a un mecanismo de cooperación reforzada, por mucho que el resto de Estados miembros se opongan, no habría manera de excluirle, de la misma manera que tampoco hay posibilidad de expulsar a un Estado miembro de la Unión Europea siempre y cuando ese Estado no lo pida. Hablamos del Reino Unido y tenemos el caso paradigmático, ahí sí sería posible siempre, si un Estado lo pide, pero si no, es un club que no permite la tarjeta roja. Con esta reflexión nos vamos a quedar. Rodrigo de Castro, profesor de CEU San Pablo, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. A vosotros, como siempre, buen día. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana.
En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.